Pregunta número 18 del Catecismo de Heidelberg. Más, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Respuesta: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, satisfacción y perfecta redención. Que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más al canal Conectados con Cristo. Soy el pastor Emanuel Rey Pérez Guayo. Y bueno, continuamos con lo que es nuestra serie del Catecismo de Heidelberg. Y hoy nos toca ver la pregunta número 18. Esta pregunta trae citas bíblicas en lo que es la primera parte de la pregunta. ¿Quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La pregunta nos está diciendo quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios. Y bueno, hay un mediador hombre que también es a la vez verdadero Dios. Y el apóstol Juan en el capítulo 5 versículo 20 nos afirma y nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien es el verdadero Dios y también es la vida eterna. Ahora vamos a lo que es Romanos capítulo 9 versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, o sea, humanamente, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y usa la palabra para afirmar lo que acaba de decir. Amén. Es lo que usa esa palabra como diciendo es verdad. Ahora, Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en una semejanza de hombre, de un hombre y ese hombre está hecho igual que cualquiera de nosotros, sangre, carne, huesos, y tiene lo mismo que cualquier ser humano, pero venía de parte de Dios para condenar al pecado con la misma carne. La misma carne fue contaminada de pecado y él, viniendo en forma de hombre, con la carne venció al pecado. Amén. Por eso dice, condenó al pecado en la carne. Ahora vemos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de que tenía que nacer Jesucristo, vino el Hijo de Dios, nacido de mujer bajo una ley, igual que cualquier hombre, pero a la vez era verdadero Dios. Isaías 9:6. Vamos a ver lo que profetizó Isaías y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 títulos se le da a este niño que iba a nacer en Belén. A ese niño se le dan esos 5 títulos, y esos títulos solamente pues le pertenecen a Dios. Entonces vemos que ese mediador era Dios a la vez. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
en los días de Jesucristo iba a ser salvo Judá, pero no se refiere meramente a la zona geográfica, sino se refiere a los que en verdad pertenecen a lo que es la iglesia de Dios. Y es donde se ve que la salvación vino a los judíos, estuvo ahí con ellos, pero también dice el Señor Jesús, dice Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Él vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo no le conoció. Mas a todos los que sí le recibimos, nos dio el derecho de llamarnos hijos de Dios y somos el Israel espiritual. Ahora vemos Malaquías 3:1, de ese Dios hombre en la tierra, de ese Dios que vino a encarnarse y a habitar entre nosotros. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el mensajero que envió delante de este ser? Fue Juan el Bautista, quien vino a predicar antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio. Amén. Entonces tenemos al mismo tiempo que es verdadero Dios, es Jesucristo. Y verdadero hombre, perfectamente justo. Seguimos en la pregunta. Y ahí tenemos citas bíblicas como Lucas 1:42. Lucas capítulo 1, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí le está diciendo Elizabeth a María, a la Virgen María, le está diciendo: bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Nos da a entender que Jesucristo fue un verdadero hombre en la tierra, fue un hombre, naturaleza humana y naturaleza divina, no mezcladas, pero sí unidas para lograr el propósito de salvar al mundo de sus pecados. Aquí tenemos la cita de Lucas que nos demuestra que Cristo fue un verdadero hombre en la tierra y perfectamente justo. Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos tuvieron que ir a otra ciudad a registrarse, a empadronarse, pero vemos que lo que nos está dando el versículo es que nació a los 9 meses, como cualquiera de nosotros hemos nacido de mujer y hemos venido a la tierra. A este pequeño también se le envolvió en pañales y se le acostó en un pesebre, porque ya no encontraron lugar en esa casa de huéspedes para hospedarlos y les tocó que quedarse lo que es como en un establo, en un lugar donde se le da alimento, se tiene a los animales de carga esperando a que los dueños o la gente pues tome otra vez su rumbo para llevárselos a los animales. Y el Señor Jesucristo, el niño Jesús, nació en Belén de Judea, en ese lugar, y tuvo que ser acostado en un pesebre. Amén. Ok, entonces seguimos ahora Romanos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice Romanos sobre la humanidad de Jesucristo? Capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está hablando que era de un linaje, de una descendencia, de un rey, de un ser humano. Por eso menciona también según la carne, según la humanidad, para demostrar que Jesucristo vino a encarnarse hace más de 2000 años atrás, para después morir en la cruz y salvarnos de nuestros pecados.
Romanos 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí también nos enfatiza que vino Cristo, igual que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego del linaje de los reyes, de David, y ahí viene este linaje de nuestro Señor Jesucristo. Estas citas nos muestran que Jesucristo en verdad vino a encarnarse y a nacer. En estas fechas de diciembre, mucha gente celebra lo que es la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy importante, ¿no?, para el cristianismo. Sin embargo, no es necesario o no es indispensable celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque durante los primeros 2 siglos la iglesia cristiana nunca celebró Navidad. Hasta el año 223 después de Cristo se celebra la primera Navidad. Pero bueno, ese es otro tema. Si quieres saber sobre ese tema y quieres que te explique el origen, quieres que te explique todo lo que es la Navidad, cómo viene todo, déjame en los comentarios y hacemos un video para explicar la Navidad y la Biblia cómo nos lo muestra. Amén. Ok, seguimos con Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos está hablando Pablo que el Señor Jesucristo, él mismo, cuando estaba en el cielo, aún antes de bajar a encarnarse, antes de tomar forma de hombre, se despoja de sí mismo, se despoja de ese uso de su divinidad para venir a encarnarse y fungir como un hombre, como un ser humano en la tierra, para morir por nuestros pecados. Ahora tenemos la cita de Hebreos 2:14 y también Hebreos 2:16 y 17. Hebreos 2:14, 2:16 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nos está diciendo que era necesario, era obligatorio que Dios, el Hijo, se encarnara humanamente para salvar a la humanidad de sus pecados. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La necesidad de que Jesucristo se encarnara, o que el Hijo de Dios se encarnara y se hiciera hombre, era para conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades, y así apiadarse de nosotros y él poder cumplir con lo que era la ley y vivir en santidad, para sí mismo santificarnos a todos aquellos que creemos y le hemos recibido. Ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente parte de la respuesta, y dice la cita de Isaías 53:9. Vamos a hablar de lo que es perfectamente justo. Ya vimos y verdadero hombre. Ahora vamos a hablar sobre su justicia, cómo él era justo. Isaías 53:9.
Una disculpa que dude un poquito de lo que le estoy compartiendo, pero no es de que dude, sino que le hace falta unas referencias y tengo que ver dónde es donde lo divide. Ok, espero me entiendan. Isaías 53, 9. El pasaje que habla del siervo sufriente. Dice el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es lo que Isaías profetiza desde tiempos atrás, 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, 800 años. Él profetiza esto sobre que Jesucristo no iba a haber engaño en su boca ni iba a haber maldad en él. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptado por el Padre. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Está hablando Dios, mi siervo justo. Él es el que va a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente justo. Ahora leemos Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué es lo que iba a hacer con David? Levantar un renuevo justo, algo justo, ¿verdad? Y ese era Jesucristo, como lo vimos que el apóstol Pablo habla y dice que viene del linaje de David, según la carne viene de David, y ese que vino de la carne y según del linaje de David es Jesucristo, el renuevo justo que el Padre hizo nacer. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo ser, la palabra santo es apartar o separar de toda inmundicia y de toda maldad. Y por eso dice el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tenemos la total convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es justo, santo y verdadero. Tenemos la cita bíblica de Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Le está hablando el Señor Jesús a los escribas, a los fariseos, y les dice a ellos: ¿quién de ustedes me puede reclamar, o quién de ustedes me puede hacer ver que yo tenga un pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Les está haciendo ver de que alguien le pudiera decir al Señor Jesús: mira, este es un pecado, este es un error, esta es una falla, esta es una falta, ¿no? Pero no había quien le dijera. Y Él les reclama, dice: entonces, si no encuentran errores y fallas en mí, ¿por qué no me creen? Y es algo que hoy en día está pasando en las iglesias. Mucho pastor predica y no predica la verdad de las Escrituras. Toma de las Escrituras pasajes para predicar lo que ellos piensan y creen que es correcto, y toman pasajes de las Escrituras para dar pláticas y charlas motivacionales a la gente. Pero cuando alguien predica en verdad las Escrituras y hace ver el pecado, la maldad, los errores, y corrige a la iglesia, la gente no quiere estar en la iglesia. La gente se quiere ir a otra iglesia donde no les hablen la verdad. Y aún así la gente dice: ay, es que en esa iglesia o el pastor sí habla la verdad. Pero ¿por qué no quieren estar ahí? Por la humanidad pecaminosa. Amén. Entonces Jesucristo les hace ver a la gente: ¿quién de ustedes me puede hacer ver uno de mis errores? No hubo nadie, porque no hay error en él. Ahora vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo, y vemos su primera tentación en el desierto, que comiera, que se le iba a dar el poder y que hiciera ver que las escrituras se cumplían en su persona. Sin embargo, él no cayó en esas trampas de Satanás. Después también lo podemos ver cuando cuando es arrestado y lo abofetean y le dicen: si eres Dios, dinos quién te golpeó, profetiza, ¿no? Defiéndete, también le decía Pilato, le decía: defiéndete. Y aun cuando está en la cruz, todavía otra tentación: si eres el Hijo de Dios, si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Sin embargo, él siempre se mantuvo bajo el plan que se había dado entre la Trinidad, para él no venir a demostrar que él podía hacer cosas, sino que él podía humillarse para salvar al pecador y sufrir por nosotros, para que nosotros reinemos con él. Amén. Por eso dice: pero sin pecado, el escritor de los Hebreos. Ahora leemos Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, vuelve a remarcar el escritor de Hebreos, nos convenía ese sumo sacerdote. ¿Y cómo era? Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más sublime todavía que las moradas celestiales. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:19. Ahora vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro nos revela, nos enseña. Dice 1:19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo la compara, para que nos demos una idea de cómo era su sacrificio de Jesús, como un cordero sin mancha. Los judíos en su ganado buscaban el animal más perfecto que ellos pudieran usar, quizá como semental, para sacar una raza pura, una raza limpia. Sin embargo, en lugar de usarlo para generar una raza más limpia, ese animal lo usaban para entregárselo a Dios en un sacrificio. Y es para darnos una idea de que el Señor Jesucristo fue un ser que su sangre no tuvo contaminación, sino fue pura, y más pura aún que los mismos animales que se escogían para un sacrificio, más pura aún todavía. No hay forma de cómo compararlo, por eso hacen esa comparación, para entender en el contexto hebreo o judío cómo fue el sacrificio de Jesús, cómo era tan santo este varón, este Hijo de Dios. 1 Pedro 2:22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No cometió pecado físico, ni siquiera su boca pronunció algo incorrecto o impropio que lo delatara, o que alguien pudiera acusarle de decir: mira lo que habló, mira sus palabras, mira cómo se expresa. Ni siquiera eso. Fue un ser tan santo y tan puro en su forma de pensar, de hablar y de actuar, en todas las áreas, moral, ético y lo que tú quieras, y religioso. En todo fue un ser santo. 3:18. 1 Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. La única ocasión en que en la humanidad, en la historia de la humanidad, desde Adán hasta hoy, y hasta más adelante y todo el tiempo, no va a haber nunca esta escena, pero la única escena en donde solamente ha muerto una persona inocente por muchos fue cuando Cristo fue llevado a la cruz. De ahí en adelante, todos los que moriremos y todos los que han muerto, llámese un niño, un bebé, nadie ha sido justo, solamente Cristo Jesús. Por eso dice Pedro: el justo por los injustos. Ahora,
pasamos donde dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo cumple, que es verdadero Dios, verdadero hombre, perfectamente justo. Vamos a ver que estas tres cualidades, estas tres virtudes señalan a lo que es Jesucristo. Y para eso vamos a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo, no es de, sino es a, porque la carta fue dirigida a él, a este varón. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, o sea, no hay que discutir, no hay que analizar, solamente es creer. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, grande es ese misterio, algo que no entendemos, es grande el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Bueno, Dios fue manifestado en carne, fue Jesucristo. Justificado en el Espíritu, fue bautizado. Cuando fue bautizado, desciende el Espíritu Santo y dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles anunciaron su nacimiento. Los ángeles también estuvieron fortaleciéndolo en el monte Getsemaní. Y los ángeles también, cuando fue ascendido, anunciaron y dijeron: a este mismo ustedes lo verán regresar de la misma forma que se fue. Visto por los ángeles, predicado a los gentiles. No solamente se le predicó a los judíos, sino se nos ha predicado a todos los que no pertenecemos del linaje abrámico o del linaje de Jacob, sino a todos se nos fue predicado este evangelio. Creído en el mundo, en todos los países que se ha predicado Cristo, ha habido cristianos en muchas épocas. China, hoy en día, que es un país donde hay muy poco cristianismo, llegó a tener el 90% del cristianismo hace años, que fue cuando se le quitó la venda de los pies a las niñas pequeñitas, se quitó esa tradición, y en ese entonces China fue casi 90% cristiano. Y muchos otros países que hoy en día se han vuelto ateos, musulmanes, o se han vuelto de alguna otra creencia, pero todo el mundo ha conocido y ha escuchado sobre el Evangelio de Dios. Claro, hay etnias, comunidades que aún no se conoce todavía y no les ha llegado el mensaje, pero se les llegará, porque es la promesa de nuestro Dios. Recibido arriba en gloria. Fue alzado, los ángeles cubren y dicen: ¿qué ves? ¿Qué buscan, varones galileos, no? El mismo Dios, el mismo ser, este mismo Jesús que han visto ascender, lo verán descender en las nubes de igual forma algún día otra vez. Y esperamos su regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora leemos Lucas 2:11. El médico Lucas, que se preocupó de que su amigo griego Teófilo conociera esta verdad también. Capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas está anunciando quién nació en Belén, que fue Jesucristo, el hijo del carpintero, hermano de Jacobo, hermano de Judas. Él fue Cristo Jesús, quien estuvo en la tierra. Amén. Ahora Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta carta a los hebreos está hablando específicamente a los hebreos, y todo radica en Jesucristo. Es un libro cristocéntrico totalmente, para que creyeran y pusieran su fe, su confianza en este ser, en Jesús de Nazaret, que vino a nacer, a encarnarse hace más de 2000 años, y que es el que murió por nuestros pecados para darnos
vida eterna. Ahora dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. Y solamente tenemos la cita de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo para nosotros es sabiduría, justicia, santificación y redención. Amén. Te dejo esta pregunta en tu corazón, espero la lleves a cabo, lo analices, lo medites, y si tienes alguna otra duda, algún comentario que te gustaría saber sobre otro tema, no dudes ponerlo en la caja de los comentarios, yo los voy a ver y Dios te bendiga. Que pases unas felices fiestas en estas temporadas, disfrutando a la familia, pero que reine Cristo en el corazón de cada actividad que vayas a realizar. Dios te bendiga y te deseo un feliz año 2024.